Bienvenido a un video sobre la división de números enteros. El objetivo del video es realizar una división larga con números enteros. Comencemos por ver un ejemplo más directo. Aquí tenemos 6 divididos por 2. Debemos tener en cuenta que hay varias formas de representar la división de números enteros. Recuerde que una barra de fracción también representa división. Luego, para una división larga, estableceremos nuestros problemas de división de esta manera. La división de números enteros significa que tomaremos un cierto número de elementos y los dividiremos en grupos. Entonces, 6 dividido entre 2 significa que tenemos 6 elementos y queremos dividirlos en 2 grupos. Entonces, si tomamos un total de 6 y lo dividimos en 2 grupos. Ahora podemos ver que cuando tomamos 6 y los dividimos en 2 grupos, cada grupo tendrá 1, 2, 3 elementos. Por lo tanto, 6 dividido por 2 es igual a 3. El número que se divide se llama dividendo. Entonces, en este problema, 6 es el dividendo. El número por el que estamos dividiendo se llama divisor. Entonces en este problema 2 es el divisor. Entonces la respuesta se llama cociente. Entonces, para este problema, 3 es nuestro cociente. Ahora, antes de analizar algunos problemas más complicados, regresemos y echemos un vistazo a la tabla de multiplicar. Una tabla de multiplicar también puede ayudarnos a realizar una división larga. Por ejemplo, si quisiera saber qué es 56 dividido entre 8, podría usar esta tabla de multiplicar. Lo primero que haría es encontrar 56 en la tabla, que vemos aquí. Si tomamos 56 y dividimos entre 8, observe que 8 está en esta columna. Podemos encontrar el cociente determinando el factor en esta fila. Entonces 56 dividido entre 8 es igual a 7. Observe que hay otro 56 en esta tabla, y no importa qué 56 usemos. Si tomamos 56 y dividimos entre 8 usando esta fila, esta columna nos dirá nuestro cociente que es 7. Esta tabla puede ser muy útil cuando estamos aprendiendo cómo dividir. Avancemos y echemos un vistazo a algunos ejemplos que requieren una división larga. Entonces aquí tenemos 515 dividido por 5. Vamos a configurar esto en forma de división larga. Tenga en cuenta que estamos dividiendo entre 5. Lo que vamos a hacer es determinar cuántos 5 hay en varios números diferentes para determinar cuántas 5 hay en 515. La forma en que hacemos esto es que comenzamos con los dígitos más a la izquierda del dividendo, y comenzamos a preguntar cuántos 5 hay en esos números. Lo que quiero decir con eso es que comenzamos con este dígito más a la izquierda del dividendo y pregunte, ¿cuántos 5 hay en 5? Bueno, hay uno de 5 en 5. Entonces ponemos un 1 sobre esos 5 y ahora multiplicamos. Una vez 5 sería 5, y colocamos ese producto debajo de ese dígito. Ahora vamos a restar. Bueno, 5 menos 5 sería 0. Para crear el siguiente número, allí vamos a hacer la misma pregunta. Bajamos el siguiente dígito, que sería el indicado. Ahora hacemos la misma pregunta, ¿cuántos 5 hay en 1? No hay 5 en 1, por lo que hay 0 en 1. Un 0 por encima del 1, y ahora multiplicamos de nuevo. 0 por 5 sería 0. Ahora restamos nuevamente, 1 menos 0 sería 1. Tenga en cuenta que tenemos un dígito más para reducir y es el último dígito, que es el 5, lo que crea el número 15. Ahora hacemos la pregunta nuevamente. ¿Cuántos 5 hay en 15? Bueno, hay 3 5 en 15, así que colocamos un 3 por encima de los 5, y multiplicamos nuevamente. 3 por 5 serían 15. Y restamos. Observe que nuestra diferencia final es 0. Como no hay más dígitos para bajar, esto nos dice el resto. Como el resto es igual a 0. Eso significa que 5 se dividen uniformemente en 515, y el cociente es 103. Para relacionar esto con la multiplicación, si 515 dividido por 5 es igual a 103, entonces debe ser cierto que 103 por 5 debe ser igual a 515. Avancemos y echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos 231 dividido por 4. Vamos a configurarlo, y vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a preguntar cuántas patas hay en una variedad de números para determinar cuántas patas hay en 231. Comenzamos con los dígitos más a la izquierda del dividendo, así que comenzamos con las 2,
No hay 4 patas en 2 porque es muy pequeño, así que ahora pasamos al siguiente dígito y consideramos 23. ¿Cuántas 4 patas hay en 23? Bueno, 5 veces 4 serían 20, así que intentemos eso. Colocamos el 20 debajo del 23 y restamos. Mientras este resultado sea inferior a 4, este 5 es correcto. 23 menos 20 es 3, que es menos de 4, de modo que 5 es correcto. Ahora bajamos el siguiente dígito, que es el último dígito, que crea el número 31. Ahora hacemos la misma pregunta, ¿cuántas hay en 31? Bueno, 4 por 7 sería 28, 4 por 8 sería 32, lo cual es demasiado grande, así que usemos el 7. 7 veces 4 nuevamente es 28, ahora restamos. 31 menos 28 sería 3, que nuevamente es menor que 4, por lo que el 7 es correcto. Pero ahora note que tenemos un resto de 3. Sabemos que es un resto porque no hay dígitos adicionales para reducir. Entonces, para mostrar que hay un resto cuando dividimos 231 entre 4, ponemos nuestros 3 al final aquí. Entonces este cociente sería 57 con un resto de 3. Para relacionar este cociente con la multiplicación, lo que esto significa es que 57 veces 4 más el resto de 3, equivaldría a 231. Ahora echemos un vistazo a dividir por un número entero de 2 dígitos. 1104 dividido por 46. Ahora estamos dividiendo por un número de 2 dígitos, y estos pueden ser un poco más desafiantes. Comenzamos con el dígito más a la izquierda del dividendo, no hay 46 en 1 u 11. Así que ahora consideramos 110. ¿Cuántos 46 hay en 110? Ahora que no es una pregunta fácil, pero esto es aproximadamente 50, y esto es aproximadamente 100, y sé que hay 250 en 100, así que intentemos 2. Ahora vamos a multiplicar el 46 por 2. 2 por 6 serían 12, llevar el 1. 2 por 4 es 8, más 1. Eso sería 9. Avancemos y restemos. Note que tenemos que pedir prestado aquí. 10 menos 2 serían 8. Entonces tenemos 10 menos 9, ese sería 1. El resultado es 18, que es menor que 46, por lo que estos dos son correctos. Bajemos el siguiente dígito. Tenemos 184. ¿Cuántos 46 hay en 184? De nuevo, eso es difícil de determinar, pero podríamos pensar en esto como 50 y pensar en esto como quizás 200. Hay 450 en 200, así que intentemos 4. 4 por 6, eso sería 24. Cargar los dos, 4 por 4 es 16, más 2, eso es 18. Ahora, cuando restamos el resultado es 0, olvidé el signo de resta aquí. No hay dígitos adicionales para reducir, por lo que esto se divide equitativamente, porque tenemos un resto de 0. Entonces nuestro cociente es 24. Lo que significa 24 veces 46 es igual a 1104. Sigamos adelante e intentemos uno más. Aquí tenemos 12.092 dividido por 28. Comenzamos a trabajar con los dígitos izquierdos del dividendo, comenzamos con 1, que no es lo suficientemente grande, 12 no lo suficientemente grande. Entonces consideramos 120. ¿Cuántos 28 hay en 120? Nuevamente, no es una pregunta fácil de responder, así que pensemos en esto como 30 y pensemos en esto como 120. Sé que hay 430 en 120, así que intentemos 4. 4 por 8 serían 32, llevaría 3, 4 por 2 serían 8, más 3 que serían 11. Ahora restaremos, 120 menos 112 que serían 8. Que es menor que 28, entonces el 4 es correcto. Baja el siguiente dígito que es un 9. ¿Cuántos 28 en 89? Cuando veo esto, pienso, ¿cuántos años 30 hay en 90? Serían 3, así que intentemos 3. 3 veces 8 serían 24, ahora vamos a llevar un 2. 3 veces 2 serían 6, más 2, eso es 8. Eso se ve bien porque la diferencia aquí sería 5.
baja el último dígito. Entonces, nuestra última pregunta es, ¿cuántos 28 hay en 52? Probemos uno. Una vez 28 sería 28. Tenemos que pedir prestado aquí. 12 menos 8 serían 4, 4 menos 2 es 2. 24 es menor que 28, entonces este es correcto. Tenemos un resto de 24. Lo que eso significa es 431 veces 28 más un resto de 24. Equivaldría a 12.092. Bien, eso lo va a hacer para este video. Espero que les haya resultado útil. Gracias por mirar.